Tiene la palabra el señor diputado Tucci. Sí, presidente, para plantear un asunto político. Presidente, el Frente Amplio quiere manifestar su preocupación por la salud institucional del país, no solo porque la mega causa Astesiano, como dijo un senador del oficialismo, es la prueba reina de que hay un esquema de corrupción, una organización delictiva instalada en el corazón del gobierno, sino porque lamentablemente está teniendo derivaciones que no sabemos hasta dónde pueden llegar, quién puede caer y qué otras instituciones del Estado eventualmente podrían estar señaladas. Y es en ese marco de descrédito y de gravedad que se han sucedido también otros hechos gravísimos que golpean la institucionalidad democrática del país. Es de público conocimiento que quienes participamos de la última sesión de la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado fuimos denunciados penalmente por el director de la Secretaría, el doctor Álvaro Garcés, y acusados de filtrar esa información a terceros. Es decir, el motivo de la denuncia estuvo fundado en la filtración de documentación reservada, según Garcés, desde el Parlamento Nacional. Un documento que circuló durante varios meses entre diferentes instituciones que participaron en el procesamiento y en la síntesis de lo que finalmente fue el Plan Nacional de Inteligencia y que estuvo apenas unos días en poder de los legisladores. Para Garcés era prueba suficiente para acusar selectivamente, quirúrgicamente diría yo, al Parlamento Nacional y salvar por tanto a los ministerios y a las agencias que participan de la Mesa de Coordinación de Inteligencia. ¿Y qué sucedió después, presidente? Luego de que los legisladores y legisladoras voluntariamente nos presentáramos ante la Fiscalía, el fiscal resolvió archivar la causa por falta de mérito. Y yo quiero leer un pequeño tramo de lo que dice el fiscal en su dictamen. Pudo concluirse que no existe identidad entre los tres documentos presentados por el denunciante ante esta Fiscalía entre sí y respecto a los que obraron en poder de los legisladores. Debe aclararse que estos sí coinciden entre ellos, lo cual permite aseverar que los legisladores manejaron una misma versión del documento en cuestión, sin poder tener el suscrito el documento original, ya que, como se mencionó, aquellos que fueron aportados por el doctor Garcés no son del mismo tenor. Por lo tanto, señor presidente, es por esta situación, luego de una acción, yo diría, destemplada del director, que el doctor Garcés no puede permanecer un minuto más al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Se tiene que ir. Y se tiene que ir porque no hay antecedentes, por lo menos que yo recuerde desde la apertura democrática a la fecha, de que un hombre poderoso del Poder Ejecutivo acuse a otro poder del Estado. Y más grave aún es que lo haga con elementos de convicción y no con pruebas contundentes, tal y como reza en el dictamen del fiscal. Y decimos que es un hombre poderoso del Poder Ejecutivo porque la LUC le dio a Garcés potestades que no pueden pasar desapercibidas por esta Cámara. Él es quien coordina y conduce el relacionamiento con los organismos de inteligencia, él es el que dispone la aplicación de medidas concretas con el objetivo de detectar y enfrentar las amenazas definidas por la política de defensa, entre otros temas. En segundo lugar, Garcés se tiene que ir porque en un hecho sin precedentes denuncia penalmente a quien lo controla, presidente. Es decir, el Parlamento, que es quien ejerce el contralor democrático de la producción de información de altísima sensibilidad, es acusado por el Poder Ejecutivo. Y dije Poder Ejecutivo porque el presidente de la República, seguramente en su buena fe y asesorado por Garcés, enterado de las filtraciones, habló de sabotaje de la seguridad pública nacional y el ministro de Defensa de traición a la patria. Y ambos jerarcas señalaron al Parlamento como responsable. ¿Cómo dejó Garcés al presidente de la República, me pregunto yo, presidente, y del ministro de Defensa Nacional ante la opinión pública y el Parlamento Nacional? Porque razonablemente supongo que le creyeron al director de que la filtración había salido de la comisión y no de otra institución del Estado, y por eso declararon lo que declararon. En tercer lugar, Garcés se tiene que ir porque el documento que le ofreció a la comisión no tenía ningún tipo de resguardo ni de seguridad. Estoy hablando de la trazabilidad que nos habría dado la oportunidad, la brevedad de saber quién o quiénes fueron los responsables en caso de que la filtración haya sido desde la comisión. Es decir, que el director no fue capaz
de individualizar el documento que presentó. Pero además, si lo hubiera hecho, al instruirse a funcionarios que hicieran copias, esa trazabilidad se hubiera perdido. Ya termino, presidente, redondeo. Entonces estamos ante un hecho lamentable que en nuestra opinión obliga al Poder Ejecutivo a remover a un jerarca que acusó a un poder del Estado de manera infundada y por lo tanto al Parlamento Nacional debería sentirse lesionado por esta agresión gratuita. Gracias, presidente. La cuestión planteada no admite discusión. En consecuencia se va a votar.